algo más profundo que entender sobre el silencio, y es lo que vamos a tocar hoy. Ese silencio del que vamos a hablar es un silencio que tiene muchos grados, es un silencio que tiene una trascendencia y que efectivamente pues, merece la pena tocar, porque ese silencio del que vamos a hablar es el gran silencio de los místicos, el gran silencio en el que viven los maestros, los que realmente lo son. Es el silencio que en un momento a todos nos gustaría establecer y mantener. Entonces vamos a empezar muy despacito, vamos a terminar además en un silencio, porque vamos a hacer una pequeña práctica de silencio y será como el colofón de esta pequeña, porque se va a reducir un poquito más que las demás, pequeña reunión de hoy. Pues el silencio. Vamos a empezar con una frase muy corta, pero muy cierta, de Pitágoras, que dice: si se os preguntan ¿qué es el silencio?, responded: es la primera piedra del templo de la sabiduría. Frases, sentencias como estas son las que nos encontramos comúnmente en nuestros WhatsApp, en nuestros Facebook, pero hoy vamos a darle una profundidad a esta concretamente, a esta que habla de este silencio especial del que habla Pitágoras, porque hablar de silencio y asociarlo a sabiduría es algo muy grande. ¿Cómo el silencio puede llegar a ser tan importante como unirlo a algo como la sabiduría? De eso es lo que vamos a hablar, de ese silencio. Para empezar, el silencio, como normalmente lo conocemos, es una acción. Es la acción que hacemos para escuchar algo o a alguien. Cuando tenemos que escucharle a alguien, pues nosotros tenemos que mantenernos en silencio, porque si no, no se puede dar. Por lo tanto, para permitir que algo entre en nosotros tenemos que estar abiertos en un tipo de silencio, por lo menos en un grado de silencio, para permitir que nosotros podamos recibir algo. Esto es muy importante, porque para escuchar, entender, atender y aprender, el primer paso es que estemos en ese grado, por lo menos mínimo, de silencio. Ese grado de silencio del que estamos hablando ya lo conocemos, no hay que hacer ningún esfuerzo. Ahora mismo, mientras yo hablo, vosotros mantenéis ese silencio que es el silencio de la escucha. Ese silencio de la escucha requiere un esfuerzo, pero un esfuerzo no un esfuerzo de pesado, algo pesado, sino que es un esfuerzo necesario, útil, y no se ve como un peso, se ve como algo bueno para cada uno. Cuando una persona habla, el silencio que hace la otra persona para escucharle no es pesado, es sereno, es más bien sereno. Es muy importante que entendamos hasta qué punto el silencio está en nuestras vidas, porque si hemos adquirido todos los conocimientos que tenemos, ha sido porque los hemos aprendido. Y para aprender algo ha tenido que haber ese silencio que ha permitido que pueda entrar algo en nosotros. Por lo tanto, demos gracias ya a todo ese silencio que nos ha permitido tener todo el conocimiento que ahora somos. Que ahora somos, no que solo tenemos, sino que somos. Por lo tanto, había que hacerle un apartado especial al silencio, porque siendo este primer grado, que es el permitir la escucha, ya nos va la vida en esto. Llevamos toda la vida haciéndolo. Gracias a estos silencios que nosotros hacemos podemos recibir y podemos aprender de la vida. Pero no solamente hay este grado de silencio, este sería un grado básico de silencio, sino que también podemos reconocer el silencio en un ambiente de silencio, ¿verdad? Decimos este bosque silencioso,
Pero si el silencio es una acción, en este caso ya no. En este caso se convierte como en un ambiente, ¿no? Algo en lo que tú dices, me transmite serenidad, quietud, tranquilidad. ¿Y por qué? Porque se percibe cierto silencio, no agitación. Porque ya vamos a ver que la agitación y el silencio también son dos elementos que van en oposición, pero que van también relacionados uno con el otro. Donde hay agitación, lógicamente no hay silencio. Entonces fijaros que hay la acción de estar en silencio y también el ambiente de silencio. Ahora, ¿y si combinamos los dos? El silencio de una persona y en un ambiente de silencio. Si combinamos ese ambiente de silencio al silencio que busca la persona, entonces nos encontramos con que la acción de silenciarse dentro de un ambiente de silencio alcanza lo que se llama un estado de quietud. Lleva a la persona a una parada, a un estado de quietud. Esto me parece muy importante porque cuando nosotros normalmente vamos a hacer una práctica o una meditación, lo que pretendemos es un estado de quietud. Entonces preparamos un ambiente de silencio y nosotros una disponibilidad al silencio. Lógicamente, muchas veces tenemos el silencio exterior, pero no tenemos el interior, porque tenemos excesiva agitación. Entonces no se da esa combinación y no llegamos verdaderamente a un estado de quietud. Pero algunas veces, cuando se nos ha permitido estar más tranquilos fuera, la vida nos ha dado un respiro, y preparamos también un ambiente, o nos encontramos, no digo preparar solo, nos encontramos en un ambiente de silencio que puede ser en un paseo, o puede ser con una persona incluso, o puede ser ese momento en el que se dan esas circunstancias de el silencio y mi silencio, eso da un estado de quietud. Pero quiero decir, muy importante, que es un estado. Como cualquier otra cosa en la persona, nosotros solo vivimos estados. Muchos estados. Estados de intranquilidad, estados de pesimismo, estados de agobio, estados de desesperación, estados de miedo. Hay muchos estados en la persona y vamos saltando de unos a otros, depende de las circunstancias que vivamos. El estado de quietud es otro estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que los estados son del personaje, son del yo, son de la parte, esa que hemos llamado algunas veces como el ego. Esa parte es la que tiene diferentes estados. Y cuando hablamos de estados de quietud, ¿qué estamos haciendo? Estamos hablando de también otro estado. Pero esta vez, esa agitación que normalmente tiene el yo dentro de la mente está muy rebajada. ¿Pero por qué digo entonces que es un estado? Porque los estados son estados porque son temporales. Empiezan y se acaban. La tristeza, la ansiedad, el orgullo, todos los estados, la alegría, todos esos estados son estados que agarramos y estados que se van. Pertenecen al tiempo, a la temporalidad. Por lo tanto, cuando nosotros buscamos una práctica de meditación, también estamos seguros de que estamos en un estado que va a empezar y que va a terminar, que nos va a permitir rebajar la agitación con toda seguridad, pero es un estado. Este es un silencio más profundo, lógicamente, de la escucha en una conversación, ese silencio que hemos hablado antes, es un estado más relajado, pero igualmente, o sea, más profundo, pero igualmente es un estado. Pero hay más silencios, y es necesario nombrarlos todos, o por lo menos los más importantes. Por ejemplo, está el silencio mental. Aquí damos un salto muy, muy grande del anterior silencio a este. Porque si a algunas personas ya les puede costar llegar a un estado de quietud,
consiguiendo un silencio interior y un exterior para combinarlos en una práctica. Si ya les cuesta llegar a un silencio mental, esto ya es un punto en exceso más elevado. ¿Qué significaría el silencio mental? Significaría que los pensamientos no llegasen a instalarse dentro de nosotros para crear nuevos estados. O sea, serían pensamientos que llegan y se van sin provocar identificación. Cuando una persona se dice que está en un silencio mental, los pensamientos no le afectan. Pero no hablo de un tipo de pensamientos, porque vosotros podéis tener algo que os afecte a vosotros y que no me afecte a mí. Y yo puedo tener algo que me afecte a mí, un pensamiento que me afecte a mí, y a vosotros no haceros nada. Pero lo que estoy hablando cuando digo silencio mental, estoy diciendo o estoy refiriéndome exclusivamente a las personas que llegan a que ningún pensamiento les toque. Ese sí sería verdaderamente el silencio mental. Por eso he puesto ahí, no es un estado el silencio mental. Es más bien un estadio de la conciencia. Cuando una persona atraviesa eso, al silencio mental, lo que ha cruzado es una frontera. Una frontera muy, muy grande. Esa es la frontera de más allá del pensamiento. Cuando se cruza esa frontera, ese silencio que se obtiene es único. Se sabe que se está en silencio, pero no porque los pensamientos te digan, uy, qué tranquilo estoy. No, no, no. Es como el hecho del enamoramiento que hemos dicho muchas veces. Se sabe que está enamorado, pero no se puede describir cómo es eso. Pero es ese mismo estado, ese mismo punto, en el cual tú sabes que estás viviendo el silencio, pero no tienes una forma de describir por qué. Pero lo que ocurre y lo que está pasando es que los pensamientos llegan y no se establecen. Como que patinan, resbalan de nosotros. Y esto es algo grande. Cuando ocurre esto, normalmente una persona se da cuenta de que todo lo que en la vida ha sido fruto de lo que los pensamientos han dicho de él. Pero cuando se detiene la mente, separa el pensamiento y verdaderamente no hay ningún pensamiento que te afecte, te descubres a ti sin el pensar de lo que tú eres. Cuando tú ya no estás recibiendo la información de lo que tú crees que eres, o sea, no hay un pensamiento que hable de lo que tú eres, en ese momento lo que queda ahí es lo que se llama el testigo, la conciencia real, que ha sido el sustrato siempre de ti. Pero esa conciencia ahora se está expresando tal cual es, no bajo el velo de los miles de pensamientos que hacían creer lo que tú eres. Ahora ya no hay creencias, ahora yo sé, soy testigo, me he dado cuenta, soy esa conciencia. ¿Entendéis la diferencia de los grados de silencio, verdad? Cuando hemos hablado del silencio de la escucha, un silencio básico que utilizamos, por ejemplo, ahora, para poder recibir información, o cuando hablamos del silencio del ambiente, o cuando hablamos ahora de este silencio más allá del estado, que es el silencio mental. No todo el mundo puede decir que ha alcanzado un pleno y contundente silencio mental. No puede decirlo, porque la mayor parte de las personas viven con el pensamiento de que ellos son de tal o cual manera, de tal o cual forma. Por lo tanto, no pueden haber dicho nunca, o nunca pueden haber sido testigos reales de su verdad. Por eso digo que hay una frontera. El silencio
el silencio, cuando llega a un punto y se hace más profundo, es cuando tocamos con esa frontera. Más allá es más allá del pensamiento. Cruzada esta frontera, todo lo que hay allí está por descubrir. No hay nada que podamos hablar aquí de eso. Podemos hablar de las 1001 formas de pensar. Análisis, entendimientos, razonamientos, conclusiones, lo que queráis. Pero lo que sí es cierto es que cruzada esta frontera en un grado profundo de silencio, lo que hay allí, al otro lado, no podemos hablar. Es el misterio. ¿Y por qué? Porque cada uno lo va a vivir desde su misterio. Siendo una realidad, lo que se va a encontrar allá es su misterio. Y va a vivir su misterio. Por eso, al silencio hay que dar una oportunidad para hacerlo profundo. Y cuando hagamos profundo ese silencio, dejar que esa profundidad nos lleve hasta el punto de arrastrarnos al vacío de ser, al vacío de existir para encontrarnos con quien realmente somos. Lógicamente, el silencio mental, como estoy diciendo, está más allá de un estado. Cuando es alcanzado esto, la realidad, el testigo, ahí todo es solo para ti. Solo para ti. Nada más que para ti. Y todo lo que vaya a ocurrir ahí, solo es para ti. Aquí hay algo que se cuenta sobre ese momento del que estamos hablando, de ese silencio del pensamiento. Y dice, hay un río que fluye por su cauce. En el río hay una roca. El río se encuentra con la roca y pasa por encima y por los lados, bañándola y cubriéndola por completo. Y entonces se da un intercambio entre el río y la roca. El río continúa fluyendo y la roca continúa en su quietud. La roca deja que el río fluya y el río deja que la roca sea. Ambos mejoran y cambian con este encuentro. El río continúa con su movimiento, la roca prosigue en su quietud. El río es tu vida y la roca eres tú. Esto es aplicado a esa persona. A esa persona en la que la vida ahora le da, le pasa por encima, le baña, pero no es afectado por ella, porque se mantiene en quietud. Se mantiene totalmente siendo. Y el río sigue, y el río fluye, y continúa, y no lo juzga, porque es el río, porque es la vida. No tiene por qué juzgarla, sabe que es así. Igual que el río fluye y baja corriente abajo, tú sabes que la vida tiene sus tamboreos, sus balanceos, pero lo sabes. Y también ahora sabes quién eres tú. Tú eres el testigo de la vida. Y como tú eres el testigo de la vida, hay quietud en ti por la sabiduría que tienes de quien tú eres. Cuando esta sabiduría de quien tú eres está en ti, dejas que el río pase, que te bañe, pero no eres afectado. Tu quietud se mantiene. Esto es el silencio mental en una persona. Esto no es un estado, esto es un vivir. Se vive así. Lógicamente, a la persona que vive
en este testigo, en este Atman, que se llama también, esa persona puede llamarse sabio. Y la vida, por muchas vueltas, como el río, por mucho que suba el cauce, baje el cauce, para él es intocable, inmutable. Por eso, esas personas que ya llamamos sabios y esa forma de ir viviendo la vida les lleva después a un tipo de silencio aún más profundo, en el que se hace evidente que mi naturaleza, la mía, esta que he llamado de testigo, ni tan siquiera se sostiene en ser testigo, sino que verdaderamente es eterna, o sea, que no hay tiempo, y es infinita, o sea, que no hay nada que la pueda parar. No hay un principio ni un final, no hay un espacio en mí, hay una eternidad y una infinitud. Y eso, esa comprensión, cuando se llega a establecer, tienes una liberación. Y fijémonos que en todo esto que hemos hablado, la graduación que nos hemos encontrado para llegar a estos niveles, a estos estadios de conciencia, es el silencio. Es el silencio, el cauce que ha hecho que cuando más profundo se vaya llegando, más hondo se vaya profundizando, más seas, más consciencia, más realidad. Y esto, solamente con que lleguemos a esta conclusión, ya podemos empezar a darnos cuenta de cómo está mi vida fluyendo, cómo estoy siendo afectado yo y en qué nivel me encuentro. El silencio marca la diferencia. Cuando hay mucha agitación, entonces hay mucha exteriorización. Y entonces hay mucha frustración y mucho sufrimiento. Cuando hay mucha quietud, mucha pasividad, nos encontramos con el entendimiento de quién somos. Y se acaba el sufrimiento. Y aunque el dolor pueda existir, ese sufrimiento no es para mí. Entendamos que la diferencia entre un grado de conciencia y otro grado de conciencia está en rebajar la agitación y en establecernos en el silencio. Por lo tanto, no estoy hablando ahora, cuando hablo de silencio, no estoy hablando exclusivamente del silencio, del estado de silencio, como hemos hablado, de la práctica. No estoy hablando de la práctica meditativa tan siquiera. No. Estoy hablando de un silencio sostenido. Un silencio completo. Y este silencio, que es posible en una persona, se llega con ciertos entendimientos de la realidad de lo que somos. Pero es cierto, y no deja de ser verdad, que a veces la agitación exterior es tanta que necesitas de cierta práctica o cierto elemento que te ayude a que tú entres radicalmente en ese silencio y empieces otra vez a mantenerte ahí. Por eso no estamos rechazando ninguna práctica. Lo que sí que estoy diciendo es que no podemos pensar que cuando hablamos de silencio
estamos hablando solamente de la práctica, de la meditación, o la relajación, o demás. No, no. Hablar de silencio es hablar de conciencia. Hablar de silencio es hablar de Dios. Por eso el silencio está nombrado en todas las culturas, en todas las tradiciones, desde la cristiana hasta la sufí, la hindú, la budista, todas hablan de ese silencio mágico, único, que te aporta lo real, te lo regala.